Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad crónica que afecta a gran parte de la población, no únicamente en México, sino en todo el mundo. Es una enfermedad que es prevenible, es tratable y que es importante mencionar, sobre todo con las actualizaciones de la última guía que fue prácticamente 2024. O sea, es información súper actualizada a las que les traigo en este video. Dicho esto, vamos a comenzar. Antes de empezar con el EPOC como tal, me gustaría mostrarles un pequeño caso clínico acerca de una paciente con EPOC, la cual no llega directamente por EPOC, sino que dentro de la anamnesis, dentro de la historia clínica y dentro del interrogatorio salen muchos factores de riesgo que vamos a ir mencionando a lo largo de este video. Primero, es una mujer de 56 años. Desde aquí ya empieza, la edad es muy importante en el desarrollo de EPOC, que consulta medicina interna por dolor de ritmo mecánico en columna cervical y columna lumbar de varias veces de evolución, es decir, ritmo que se da por movimiento, ritmo mecánico, o sea, ritmo cinético, para entenderlo de manera muy coloquial. Fumadora de al menos 10 cigarrillos al día. Cuando veamos un poquito sobre factores de riesgo en este video, vamos a hablar sobre el índice tabáquico y la importancia que tiene en EPOC. Un índice de consumo acumulado de tabaco de 42 paquetes por año. O sea, esto es muy importante porque nos habla de un riesgo de el problema, ¿no? No es hipertensa ni tampoco es diabética. Menopausia a los 49 años, no tiene intervenciones quirúrgicas mayores ni historia de ingresos hospitalarios. Antecedentes familiares de EPOC, este es importante, el antecedente genético es bastante relevante en cuanto a EPOC y también tiene un patrón desde el nacimiento, junto con adenocarcinoma de pulmón en su padre, quien era fumador. Ok, desde aquí podemos ver que además de tener un riesgo de ser fumadora por sí misma, o sea, de tener 42 paquetes al año, su padre era fumador, por lo que siempre fue fumadora pasiva. En la anamnesis dirigida refiere disnea grado 2, según la escala modificada de Council, ¿no? O el consejo de la escala modificada, que vamos a ver un poquito más adelante, que atribuye al tabaco. O sea, ella atribuye esa disnea que tiene al tabaco. Resto de la anamnesis normal, exploración física con un índice de masa corporal de 23 kilogramos sobre metro cuadrado, no hay obesidad ni sobrepeso, frecuencia cardíaca 87 por minuto, respiratoria de 22 y oxígeno de 94. ¿Ok? Esto es como para entender de mejor manera cómo sería un paciente muy general con EPOC. Dicho esto, ahora sí vamos a empezar con la enfermedad. ¿Qué es el EPOC? Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es eso, un padecimiento pulmonar que es obstructivo, es decir, tiene un patrón que limita el flujo aéreo, o sea, el pulmón sí puede recibir aire, sí entra el aire lo necesario, pero no sale como debe salir. Si recordamos un poquito de la parte de la fisiología respiratoria, la relación ventilación-perfusión, es decir, lo que respiramos, lo que expiramos, lo que fluye por los vasos sanguíneos, tiene que ser una relación equivalente. Es decir, no puede entrar mucho aire y quedarse todo atrapado como en el EPOC, ni puede entrar muy poquito y que salga todo el aire que tenemos. O sea, eso no puede llegar a pasar, como pueden ser en las enfermedades como fibrosis. En este sentido, lo que ocurre es que hay una limitación del flujo aéreo que es crónica, es decir, el paciente quiere respirar y a la hora de expirar, o sea, a la hora de sacar el aire, no lo puede sacar por completo y siente esta gran sensación de atrapamiento aéreo, que es lo que vemos en la radiografía, estos signos clásicos de atrapamiento aéreo, que obviamente se van haciendo más complicados conforme pasa el tiempo, parece una enfermedad crónica. Sin embargo, las actualizaciones nuevas también refieren que es una enfermedad prevenible y tratable. Prevenible porque como tiene muchos factores, o sea, es multifactorial, si podemos eliminar alguno de esos factores, podemos empezar a limitar el avance de la misma, ¿no? El ambiente, los genes, la ocupación, etcétera, más adelante vamos a mencionarlo. Y en la fisiopatogenia, bueno, es un mecanismo inflamatorio porque sí tiene muchas citocinas inflamatorias, muchas interleucinas y muchos mecanismos de vasoconstricción que, pues bueno, nos van a empezar a dañar cada vez más en este punto. Y pues bueno, hay muchos factores de riesgo que vamos a ir mencionando un poquito más adelante. En el impacto de EPOC. Este mapa es muy interesante porque sobre todo tiene uno de los estudios más grandes que se han realizado en cuanto a EPOC en Latinoamérica, que es el estudio platino. Este revela en varias ciudades de toda Latinoamérica una incidencia bastante elevada. De manera general podemos decir que es una enfermedad tratable y prevenible
que hasta el 70% de los pacientes que tienen EPOC no tienen un diagnóstico. O sea, es algo muy grave porque 3 de cada 10 con EPOC sí están con un diagnóstico, sí tienen un tratamiento y sí pueden prevenir esas exacerbaciones. Pero 7 de cada 10 pacientes con EPOC no saben que lo tienen y son los que llegan a complicarse en áreas de urgencias. Es una enfermedad prevalente en mayores de 40 años. Si recuerdan, el caso de nuestra paciente inicial era de 56 años. Es aunado a la edad, o sea, entre más grandes sean, más mayor es la probabilidad de desarrollar EPOC. Es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente al 10% de los adultos en todo el mundo, y al menos en México, 1 de cada 10 adultos tiene EPOC. Por eso es una enfermedad muy complicada. O sea, casi se cree que para el 2030 sea la tercera o cuarta causa de muerte en todo el mundo, aunado al tabaquismo, solo por detrás de cáncer e hipertensión. O sea, es una enfermedad muy prevalente. Se cree que son más de 9,000 euros los que se llegan a gastar, o sea, es muchísimo dinero el que se llega a gastar en EPOC. Y es una afección sobre todo en varones. Ojo, nuestra paciente era una mujer, sin embargo es importante determinar que no afecta únicamente a los varones. Anteriormente se creía que había un componente genético, y sí hay un componente genético. Sin embargo, hoy en día se sabe que la exposición al tabaco, biomasa, la polución del ambiente, la ocupación, también afecta a las mujeres, y casi es la misma proporción entre hombres y mujeres, y es lo que se espera con el paso de los años. Como les digo, hacia el 2030 se espera que la EPOC sea causante del 27% de muertes asociadas al tabaquismo, solo por detrás de otras enfermedades crónicas como cáncer o hipertensión. En cuanto a la susceptibilidad de las personas, en cuanto al sexo de mujer, respecto al varón, esta tablita se me hizo muy interesante. Si se dan cuenta, en cuanto al tabaco hay una susceptibilidad mayor con respecto de la mujer, con respecto al hombre, perdón. Tabaquismo es una prevalencia superior en grupos de menor edad, o sea, mujeres más jóvenes comienzan a fumar antes que los hombres. Menor acceso al tratamiento deshabituador, o sea, es más común que los hombres vayan al tratamiento que para quitarse el tabaco que las mujeres. Mayor mejoría funcional si dejan de fumar, o sea, a las mujeres les va mejor si dejan de fumar que a los hombres. Más problemas en vía aérea, o sea, más bronquitis y más enfisema. Un diagnóstico menos probable de tabaquismo con mujeres respecto al varón. Hay poquito más de disnea y más exacerbaciones en ellas. Alteraciones del ánimo, insuficiencia cardíaca y osteoporosis, una calidad de vida menor y un estatus socioeconómico más bajo. Esto pues, con respecto a diferencias de género en la EPOC. Es una tabla muy interesante. Y bueno, hablando de fisiopatogenia, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre los componentes principales de EPOC. EPOC se basa en 2 patrones clínicos muy interesantes, que sería la bronquitis y el enfisema. La bronquitis es esta hiperreacción e inflamación que tienen las vías respiratorias propias, como lo pueden, o sea, los bronquios como tal, se inflaman y además se llenan de moco. De hecho, hay una producción de una mucina, que es una proteína productora de moco, que lo que hace es estar aumentada. En los pacientes con EPOC hay mucho más moco y esto hace que se cierren todavía más los bronquios. La tos, el patrón para que digamos que es una bronquitis, es que sea una tos superior de 3 meses por año en 2 años. De hecho, este patrón característico es lo que se conoce de forma coloquial como la tos de fumador. El patrón inflamatorio va a ser broncoconstrictor, o sea, va a haber una constricción de los vasos, lo que va a provocar que haya una disminución de la luz a nivel de los bronquios y esto genere que haya un daño pues, crónico a nivel de los bronquios, ¿no? En el caso del enfisema, es decir, el enfisema se define como una destrucción de las paredes alveolares por atrapamiento de aire. Es decir, tenemos un alveolo de manera general que es como un globo. El globo va a estar lleno de aire por lo regular, pero va a tener una consistencia adecuada para poder permitir el intercambio gaseoso, ¿no? O sea, la entrada de aire y la entrada de oxígeno, y la salida de dióxido de carbono. En el caso del enfisema, en la EPOC, lo que ocurre es que el aire que se queda dentro del pulmón dentro del alveolo es mucho más que el que debería de quedarse. Por lo tanto, entre tanto aire que se queda atrapado, se destruyen las paredes de los alvéolos y eso provoca que cada vez haya una mayor cronicidad en la enfermedad.
Los factores de riesgo que se desarrollan son el cigarro o el índice tabáquico, que se calcula como el número de cigarros por día entre 20. Cuando nos dé mayor a 10, o sea, el fenómeno como tal, vamos a tener un índice moderado a partir de aquí. O sea, lo más importante es que sea mayor a 10 y a partir de ahí ya hay riesgo. En el caso de biomasa son horas expuestas, es decir, horas expuestas al humo de leña por año. Si es mayor a 200, hay un factor de riesgo muy elevado, ¿ok? Entonces, los principales factores en esta condición sería el tabaco, o como tal la exposición al cigarro, y la biomasa. La ocupación también, o sea, por ejemplo, áreas como minería o construcción u oficios que tengan partículas muy pequeñas, también pueden llegar a afectar. De hecho, partículas menores a 10 micrómetros son las que invaden al alveolo y generan daño. Sin embargo, las partículas más pequeñas, como 2.5 micrómetros, pueden ser más peligrosas porque incluso llegan hasta el flujo sanguíneo y se riegan por todo el organismo, llegando a ser incluso tóxicas a distancia. La polución, el ambiente, o sea, está todo súper contaminado y pues bueno, parte de estas micropartículas y genes. Por ejemplo, la deficiencia de alfa-1 antitripsina que provoca que haya una mayor fibrosis pulmonar o una alteración en el colágeno, al final de cuentas, en el pulmón. Y mecanismos inflamatorios que ahorita les voy a explicar de mejor manera. Esta es una tablita que es dada por la guía 2024 de la EPOC, de la Asociación para ver la, o sea, de la enfermedad en general de la Iniciativa Global para el EPOC. La clasificación viene por distintos, son propuestas taxonómicas, ¿ok? Para ver cómo viene la EPOC. La genéticamente determinada por deficiencia de alfa-1 antitripsina u otras variantes genéticas que actúen en combinación. La EPOC mediada por un desarrollo anormal del pulmón, o sea que sea por peso bajo al nacer, eventos cuando la persona nació, algún tipo de síndrome de dificultad respiratoria, que también tenemos video, o sea, cualquier condición que genere una prematurez en el infante llega a provocar este problema. También problemas medioambientales como el fumar, ya sea no únicamente tabaco, sino lo que es vapeo o cannabis, también en el uso de cigarros, de otro tipo de drogas, o exposición a biomasa, como les decía, a la polución del aire, humo en general u ocupacional. De hecho, para un fumador pasivo es igual de riesgoso. La guía de práctica clínica en México menciona que cuando una persona pasa una hora con un fumador activo, siendo ella fumador pasivo, es el equivalente a 3 cigarros, o sea, es bastante el estímulo que se está dando. También EPOC mediada por infecciones, como lo pueden ser tuberculosis, VIH, infecciones de la infancia, EPOC y asma, y EPOC de causa desconocida, o sea, que no tenga un patrón característico que nos pueda ir a orientar. Lo más común es que sean los factores de riesgo como lo es la exposición a tabaco o la exposición a biomasa. Estas son otras causas de tos crónica, porque sí, la tos, la disnea y la producción excesiva de moco, o sea, el esputo en la EPOC son nuestras principales variantes clínicas, pero otras causas de tos crónica podrían ser intratorácica como el asma, cáncer pulmonar, tuberculosis, bronquiectasias, falla cardíaca izquierda, enfermedad intersticial del pulmón, fibrosis quística o una tos idiopática, mientras que de forma extratorácica pueden ser una rinitis, problemas de vías respiratorias superiores, reflujo gastroesofágico, medicamentos como los YECA u otro tipo de condiciones extratorácicas como una disfunción pulmonar, pero por los músculos, por ejemplo, ¿no? En este caso de Guillain-Barré, alguna polidermatomiositis o cualquier otra condición que provoque un daño a los músculos pulmonares puede llegar a causar otras causas de tos crónica. En cuanto a los factores inflamatorios, es importante ver qué nos está provocando. Como les digo, puede ser desde genéticos, epigenéticos, tipo de alimentación o el sexo. Ya vimos que hay una mayor susceptibilidad hacia los varones, pero que puede llegar a ocurrir mayores complicaciones en mujeres, ¿ok? Primero que nada va a ver si existe una infección, una inflamación eosinofílica, que de hecho es uno de los patrones o una de las razones por las que nosotros podemos dar o no corticoides, que esta es una gran diferencia con asma.
En asma prácticamente ya desde un principio tenemos que buscar el uso de corticoides. En EPOC es un poquito más distanciado y con ciertos parámetros clínicos que vamos a darlo. La bronquitis, o sea, esta inflamación crónica de los bronquios mediada por interleucinas, factores de necrosis, factores de crecimiento y además factores vasculoendoteliales que generan también daño en lo que es el atrapamiento aéreo, y esto aunado a la enfisema, es decir, a la destrucción alveolar, provoca la retención aérea y la dificultad respiratoria crónica en EPOC. Tenemos un inflamasoma, o sea, un componente inflamatorio crónico, fibrosis, un daño sistémico, o sea, en general, y puede llegar a provocar incluso cáncer, sobre todo por el índice tabáquico y todas las sustancias dañinas que tiene el tabaco. Patrones asociados al daño o patrones asociados a la membrana, especies reactivas de oxígeno, que van a generar todo esto, en última instancia, inflamación, obstrucción bronquial y el desarrollo de EPOC. Sobre todo por agentes nocivos, ¿no? Como les decía, irritantes, contaminantes, humo de cigarro, medio ambiente, factores inflamatorios en general, deficiencias genéticas como la alfa-1 antitripsina o desde el nacimiento que se hayan provocado. En el diagnóstico en el video vamos a mencionar las tres principales características que podemos observar, que es el diagnóstico clínico, el diagnóstico imagenológico y el diagnóstico por espirometría y el patrón espirométrico que va a tener nuestro paciente. En cuanto al diagnóstico clínico, vamos a irnos según los tres síntomas cardinales de EPOC: la tos, disnea y la secreción. La tos es de predominio crónico, como les digo, aparece en más del 60% de los pacientes y se caracteriza como una tos de fumador. La disnea es más del 70% de los pacientes, que empeora con el ejercicio. Ahorita vamos a ver una clasificación de disnea y cómo es que podemos irla observando. Y la secreción, como les digo, por una alteración de las moléculas o de las proteínas secretoras de mucina, vamos a ver que está presente en más del 63% de los pacientes y está mediada por una bronquitis, o sea, una inflamación de los bronquios. Otros síntomas que pueden llegar a existir son las sibilancias y sensación de opresión en el pecho. La historia clínica debe de ir basada en los hábitos del paciente, los problemas del nacimiento que tuvo, la calidad de vida que tenga el paciente, los factores de riesgo, la ocupación y todo lo que ya venimos mencionando de factores de riesgo. O sea, si fuma, qué tipo de cigarros fuma, si usa vapes, por ejemplo, qué tipo utiliza, y todo ese tipo de condiciones pueden llegar a provocar que exista esta condición. Estos son algunos indicadores clínicos que nos podrían ayudar a considerar el diagnóstico de EPOC. Se puede considerar el diagnóstico de EPOC y utilizar una espirometría si cualquiera de estos indicadores clínicos están presentes. O sea, estos por sí mismos no nos dan el diagnóstico, únicamente nos dan la pauta y la idea para hacer una espirometría y darle un seguimiento, porque es un probable EPOC y obviamente las complicaciones pueden llegar a verse desde ese punto. La disnea, que está, si es progresiva sobre el tiempo, empeora con el ejercicio y además es persistente. Recurrencia en sibilancias, tos crónica que podría ser intermitente o no productiva, infecciones recurrentes del tracto respiratorio y sobre todo la historia de los factores de riesgo. El tabaco, el uso de la biomasa, lo que les decía, no cocinar como humo de leña, por ejemplo, o problemas ocupacionales, vapores, gases u otros químicos que estén relacionados con nuestro paciente, y factores propios del hospedero, es decir, factores genéticos, anormalidades del desarrollo, bajo peso al nacer, prematuridad, infecciones respiratorias constantes en niños. O sea, este tipo de problemas que sean bastante aunados con el paso del tiempo pueden darnos una indicación de la espirometría. Esta es una escala clínica de el consejo de la búsqueda modificada, al final de cuentas MMRC, ¿no? Para ir resumiendo esa parte. Y estos son los grados. 0, la disnea se produce solo con un gran esfuerzo físico. 1, pues se produce al andar deprisa o al subir una pendiente poco pronunciada. 2, al mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando en llano u obliga a detenerse o descansar. 3, tiene que detenerse a descansar al andar 100 metros o a los pocos minutos. 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparecer en actividades como vestirse o desvestirse. ¿Ok? O sea, sí ya es bastante grave, ¿no? Del 0 al 4. Y la escala CAT, o sea, estas escalas se los muestro porque nos sirven
para valorar la clasificación de gravedad de la EPOC. En el caso de CAT es un test para ver el EPOC, ¿no? O sea, un test de evaluación que va desde la tos, o sea, nunca tose, que es el 0, o siempre está tosiendo hasta el 5, ¿no? Del 0 al 5. No tengo flema o tengo mucha flema, que son mucosidades. No siento ninguna opresión, siento mucha opresión. Cuando subo una pendiente o un tramo me falta el aire. Cuando subo una pendiente o un tramo de escalera me falta mucho el aire, ¿no? O sea, no me falta, me falta mucho el aire. No me siento limitado para actividades domésticas o me siento muy limitado para actividades domésticas. Me siento seguro al salir de casa a pesar de la afección pulmonar o no me siento seguro. Duermo sin problemas, tengo muchos problemas al dormir. Tengo mucha energía, no tengo mucha energía. Y el total nos va a dar este punto. Lo mínimo que nos puede dar es 0, lo máximo que nos puede dar es 40, ¿no? Si es menos de 10, el impacto del EPOC es que, pues en general, algunos días son buenos, otros días no son tan buenos, pero puede vivir de forma correcta. Si es mayor a 10, el impacto ya es medio o alto en la EPOC. Y esto es importante para determinar cuando veamos el caso de la clasificación de EPOC, que es parte del tratamiento y qué medicamentos vamos a dar en qué punto. En cuanto a imagenología, nos vamos a dar cuenta de que hay un enfisema, o sea, una sobredistensión pulmonar. Se dan cuenta los pulmones están crecidos. Hay una disminución de la intensidad en la respiración, o sea, cada vez es un poquito más complicado. La disnea se hace más progresiva. Hay bullas, que las bullas son áreas amplias de pulmón hiperclaro con unos tractos lineales curvilíneos. Ahorita vamos a ver una imagen donde se ve mejor. Y sobre todo se ve de mejor manera a nivel retroesternal en una proyección lateral. O sea, si lo viéramos desde acá, atrásito del esternón, o sea, en esta zona, es donde mejor veríamos estas áreas de atrapamiento aéreo. Otros signos que pueden verse son ausencia de vasos, reducción del calibre vascular, o sea, reducción de los vasitos, una hiperinsuflación porque están tan llenos de aire los pulmones que ya cuesta verlos, y otros síndromes como la atelectasia, o sea, que por esta presión excesiva haya un encogimiento del pulmón por una diferencia de presiones entre la presión propia del parénquima pulmonar y la presión pleural. Esto que vemos aquí serían los signos que les estaba mencionando. En esta porción que se ve sería el enfisema con los signos directos, las bullas, que sería la hiperclaridad e hiperinsuflación pulmonar en el lóbulo superior derecho, limitada inferomedialmente por la cisura menor descendida, que serían las flechas, y surcada por finos tractos lineales, así como signos broncovasculares de atelectasia en el lóbulo inferior. Se dan cuenta, está mucho más pequeño, y esto que están aquí serían las bullas con estos tractos lineales que se ven característicos en EPOC. En el caso de la B es una hiperclaridad retroesternal, o sea, este punto de aquí, que sería superposición de múltiples trazos curvilíneos por bullas, ¿no? O sea, al final de cuentas serían estos atrapamientos aéreos con múltiples tractos que nos hablan del atrapamiento de aire excesivo, que es lo que causa el enfisema al final de cuentas. Signos radiológicos de hiperinsuflación pulmonar, bueno, esto se los dejo también como una parte de una clasificación. Aumento del eje cráneo-caudal, un tensión diafragmático, que sería por encima del extremo anterior de la séptima costilla, un aplanamiento diafragmático, inversión diafragmática, aumento de la altura pulmonar, apertura del seno costofrénico, visualización de aire por debajo del corazón o de las inserciones diafragmáticas. Al final de cuentas, si se dan cuenta, es por una hiperinsuflación, o sea, el pulmón está tan lleno de aire que se ve mucho más grande de lo que es, y estos son signos característicos de otras estructuras que no deben de verse de forma común, pero que pues sí lo están. Otro es el aumento del eje anteroposterior y el clásico tórax centonel casi patognomónico de enfermedades obstructivas, en este caso de EPOC. Estos son otros signos como el enfisema, signos directos de la hiperclaridad e hiperfunción pulmonar. También podemos estar observando la hiperinsuflación, costillas orientalizadas, o sea, se dan cuenta, no son completamente curvas, sino que están súper insufladas, casi rectas, con ángulos costofrénicos abiertos, aire por debajo del corazón, y aplanamiento diafragmático en ambas proyecciones, con hiperclaridad retroesternal, que es este signo característico de las bullas. Se dan cuenta, hay mucho aire atrapado en los pulmones que genera estos datos de hiperinsuflación. En cuanto a la espirometría, es una prueba no invasiva para el diagnóstico de EPOC. Se basa en dos parámetros, que sería la capacidad vital de lo que es el pulmón y la fracción expirada en el primer segundo. Es decir, el punto básico
de la espirometría es respirar todo el aire que se pueda y poder expirarlo para ver cuál es el patrón. Cuando tenemos un patrón obstructivo, lo que nos quiere dar a entender es que el aire sí entra a los pulmones, o sea, no hay algo que impida que el aire entre a los pulmones, pero cuesta mucho que salga, o sea, algo obstruye el aire. Por lo tanto, en la espirometría, esta capacidad vital, es decir, CBF, va a estar normal, pero la fracción expirada en el primer segundo va a estar disminuida. Sin embargo, como en la espirometría utilizamos una relación BEF1-CBF, o sea, entre ambos parámetros, esta relación va a estar disminuida. Y los resultados deben de verse después de usar un broncodilatador. O sea, un broncodilatador como puede ser el salbutamol. Observamos, esperamos unos 20 a 30 minutos que haga efecto, se vuelve a tomar espirometría y se ve cómo ha mejorado o no ha mejorado. En el caso de asma se espera una mejora de aproximadamente el 12%. En el caso de EPOC esto a veces no llega a ocurrir y nos da el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un gold standard y sobre todo se debe de aplicar a pacientes mayores de 40 años con síntomas o con factores de riesgo. De hecho, si recuerdan en la tablita que les mostraba sobre los factores clínicos esperados en un paciente con EPOC, ahí venía que las recomendaciones eran que en estos pacientes que presentaran este número de factores de riesgo se realizara la espirometría para confirmar nuestro diagnóstico de EPOC. En este caso vemos una espirometría normal en donde la relación es de 0.8. De hecho, lo que se espera es que sea mayor a 0.8, ¿no? Para que todo esté en armonía. Si se dan cuenta, lo que se inspira, o sea, la capacidad vital y lo que se expira están en correcta relación, por eso da 0.8. En el caso de un problema a nivel de obstrucción, sí se expira una buena, o sea, se respira, perdón, o sea, se inspira una buena cantidad de aire, o sea, entra una buena cantidad de aire a los pulmones, pero lo que sale no es lo correcto, o sea, no es la relación correcta que debe de tener. Y se dan cuenta aquí da 0.56, lo que nos habla de un patrón obstructivo, porque el aire sí está entrando a los pulmones, pero no puede salir como debe de salir y por lo tanto nos genera un patrón de daño. El rol de la espirometría en EPOC nos sirve para el diagnóstico, para la severidad y pronóstico de nuestra obstrucción del flujo aéreo y para el seguimiento, sobre todo para decisiones terapéuticas, ¿no? Es decir, qué fármacos utilizar en X circunstancias, por ejemplo, discrepancia entre la espirometría y los niveles de los síntomas puede llegar a ser posible, considerar diagnósticos alternativos cuando los síntomas son desproporcionados hacia el grado o hacia la progresión de la obstrucción del flujo aéreo y cómo y cuándo utilizar la terapia no farmacológica, así como la identificación de problemas clínicos pues constantes, ¿no? O sea, es decir, cómo es que nuestro paciente va avanzando en el tiempo y cómo este avance en el tiempo nos va a permitir generar o no decisiones clínicas. Esto también ayuda a la severidad del flujo aéreo, sobre todo basado en el FEV1. Ya sabemos que los pacientes con EPOC tienen FEV1 FBC, o sea, esta relación del volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital menor al 0.7, ¿ok? O sea, esta relación es menor al 0.7. Ahora lo que nos interesa es medir esta FEV1, o sea, la fracción expirada en el primer segundo. Si la fracción expirada es mayor a 80% de lo predicho, es una Gold 1, o sea, no está tan mal. Podríamos decirlo que es leve. Si es entre 50 a 80% del predicho, es moderado. Si es del 30 al 50% del predicho, es severo. Y si ya es menos del 30%, es muy severo. O sea, la obstrucción, el grado de obstrucción que tenga nuestro paciente depende de la cantidad de aire que pueda expulsar. En este caso, si el aire que expulsa es lo que esperamos, o sea, superior al 80% después de usar broncodilatador, todo bien. Y así bajando hasta que sea muy muy severo, que solamente puede expulsar menos del 30% de lo que se esperaría que pueda expulsar. No, esto es para ayudarnos a la clasificación. Y ahora, ¿qué hago con todas las escalas? ¿Cómo las clasifico y para qué me sirven? Bueno, recordemos un poquito. Tenemos a los síntomas. 1. Tenemos el diagnóstico de imagenología. 2. Tenemos las escalas clínicas como la MMRC y la escala CAT.
3. Tenemos la espirometría, 4. Y tenemos la FEV1, que sería 5. Además de la historia clínica, o sea, ha tenido o no ha tenido exacerbaciones, ha estado o no ha estado hospitalizado, ha tenido problemas o no ha tenido problemas, etcétera. O sea, a partir de aquí vamos a ver qué ocurre con nuestro paciente. Esta es una tabla muy bonita, que es una herramienta que nos ayuda a observar en qué grado va a estar nuestro paciente. Primero, la espirometría ya nos confirmó el diagnóstico. Sí, ok, checkpoint. Ya vimos que hay una obstrucción aérea. Sí. Ya observamos que hay síntomas o factores de riesgo con exacerbaciones. Sí, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico establecido de EPOC. Ahora, ¿en qué grado está nuestro paciente? Es decir, ¿cómo lo voy a empezar a atender? Según esto, ok, nuestro valor predicho va a ser esta escala, ¿no? En qué grado está nuestro paciente. Además de los síntomas y la historia de exacerbación. Anteriormente, lo que se hacía, y les digo anteriormente hasta hace 2-3 años más o menos, se hacía una escala A, B, C, D, según la exacerbación y la probabilidad de los síntomas, aunado a las escalas de disnea y de CAT. Hoy en día ya no. Hoy en día lo que se hace es una escala A, B, E. Todos los pacientes que eran C y D, que eran los más graves, ahora ya se metieron en un solo grupo, que son los pacientes E. Entonces, por eso es que la escala o la tablita actual es A, B, E. En el caso de los pacientes A, van a ser aquellos que tengan de 0 a una exacerbación moderada, que no requieran hospitalización y que además la escala de disnea esté entre 0 y 1, o sea, que no tengan una disnea o que sea en actividades físicas, y que tenga un CAT menor a 10. Ya explicamos un poquito sobre esta escala de MMRC y el CAT. Si quieren regresar un poquito el video para ver cómo en qué parámetros están, con gusto pueden hacerlo. Los pacientes en B igual, solo tienen de 0 a una exacerbación moderada que no requirió hospitalización, pero su MMRC es mayor o igual a 2 y el CAT ya es mayor o igual a 10. O sea, ya tienen más síntomas de disnea y más síntomas de EPOC. En el caso de la exacerbación, de la historia de exacerbación de los pacientes E, ya hay más de 2 exacerbaciones o al menos una que requirió hospitalización. Independientemente de la escala MMRC y la escala CAT, que también son importantes, pero aquí ya son pacientes que requirieron hospitalización o que ya tuvieron exacerbaciones de EPOC. Estos pacientes ya se tratan como pacientes graves, ¿ok? Pacientes que ya tienen mayor riesgo de progresar a una muerte incluso ocasionada por EPOC o por las complicaciones que se vean. ¿Cuáles serían nuestras metas en el tratamiento? O sea, goals para el tratamiento de la estabilización del EPOC o en EPOC estable, mejor dicho. Buscamos reducir los síntomas y reducir el riesgo, ¿ok? O sea, prevenir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud. Y además prevenir la progresión de enfermedades, tratar las exacerbaciones y sobre todo reducir la mortalidad. El manejo de los pacientes debería de identificar también los factores de riesgo, como el cese del tabaco, del índice tabáquico. Estas intervenciones podrían ayudar a los pacientes con la EPOC, una ventilación eficiente, cuidar la polución al cocinar o en el ambiente en general, y también buscar aquellos irritantes que pueden estar generando aún más EPOC y retirarlos en caso de ser posible. Obviamente, si es en el caso del trabajo, si es el caso a lo que se dedique el paciente, sería un poquito más complicado, pero a partir de ahí establecer medidas que puedan llegar a usarse para disminuir el impacto de las partículas. Por ejemplo, una máscara de protección, un cubrebocas en caso de que sea algo que pueda ser partículas un poquito más grandes, ¿no? Que se queden atrapadas en el cubrebocas, u otras medidas que puedan llegar a utilizarse. Ahora sí, el manejo farmacológico de los pacientes con EPOC. De forma general, como les digo, el grupo E son aquellos que tienen exacerbaciones mayor o igual a 2 o al menos una hospitalización. El grupo A y B son aquellos sin exacerbaciones o que hayan sido muy moderadas, sin necesidad de una admisión hospitalaria. Los pacientes del grupo A, que son una MMRC de 0 a 1 o un CAT menor a 10, pueden utilizar un broncodilatador, como cual un LAMA, ¿ok? O sea, un antimuscarínico de acción prolongada, como lo puede ser el tiatropio, ¿no? O sea, es algo muy interesante que puede llegar a utilizarse en estos pacientes.
¿Se pueden beneficiar de múltiples inhaladores? Sí, pero la evidencia menciona que únicamente con un LAMA pueden ser bastante bien llevados. En el caso del grupo B, ya se recomienda que aquellos pacientes que tengan MMRC mayor o igual a 2, CAT mayor o igual a 10, y en ello ya se recomienda la terapia combinada, ¿ok? LAVA y LAMA, o sea, un agonista beta adrenérgico y un agonista muscarínico, ¿no? En este caso para promover la broncodilatación. En el grupo E, que ya son con exacerbaciones moderadas y que han requerido hospitalización, LAVA más LAMA. Además, se considera el uso de corticosteroides si la invasión de los eosinófilos, y esto es importante, es mayor o igual a 300, ¿ok? Si recuerdan un poquito, cuando hablamos de la fisiopatología mencionábamos que existía una invasión de los eosinófilos. Si estos eosinófilos están presentes en números mayores a 300, ya podemos empezar a pensar en utilizar corticosteroides, ¿ok? Sobre todo para la disminución de los síntomas y bajar la inflamación y esta bronquitis reactiva que tiene nuestro paciente. La prescripción de oxígeno suplementario va a ser cuando encontremos una insuficiencia respiratoria, es decir, una presión de oxígeno menor a 55 o menor a 88%, hablando de parámetros clínicos. Y también podríamos hacerlo cuando sea mayor a 55 pero menor a 60, que es aproximadamente el 90% de la saturación de oxígeno, pero con falla cardíaca derecha o con eritrocitosis, ¿ok? O sea, en este punto podemos utilizar oxígeno suplementario. Se debe de mantener un oxígeno hacia el 90% y rechecar, o sea, revalorar, perdón, en 60 a 90 días, sobre todo, si este todavía es indicado y si el tratamiento suplementario de oxígeno fue efectivo, o sea, valorar de forma constante a nuestro paciente. ¿Cuándo vamos a considerar iniciar corticosteroides en el tratamiento? Fuertemente a favor de su uso cuando se trate de historia de hospitalizaciones u exacerbaciones. Mayor o igual a 2, exacerbaciones moderadas. Eosinófilos mayores a 300 por microlitro e historia de asma concomitante. ¿Cuándo son a favor? Que a mí me gusta verlo como fuerte, moderado y pues contraindicado, ¿ok? Moderado o uso a favor cuando hay al menos una exacerbación moderada de EPOC por año y cuando los eosinófilos estén entre 100 a 300. O sea, se puede usar, se está a favor de su uso, pero no es indicativo el uso, o sea, sí puede utilizarse en el momento. Y cuando no se utiliza, cuando haya eventos de neumonía repetidos, sobre todo por el factor de la inmunosupresión, cuando los eosinófilos sean menores de 100 células por microlitro y cuando hay una historia de infección por micobacterias. En este caso, justamente por la inmunosupresión, no se recomienda el uso de corticosteroides. Si se dan cuenta, en el caso de EPOC es muy diferente a asma. Más adelante vamos a hacer un video sobre la guía del asma, pero de manera general lo que nos indica es que en asma lo que se busca es utilizar corticosteroides sí casi desde un inicio para prevenir complicaciones y aquí no, aquí es más cuando el factor inflamatorio sea muy fuerte o cuando los eosinófilos ya nos causen más problemas. Otro tratamiento farmacológico, si su evidencia, pues bueno, terapia para el aumento de alfa-1 antitripsina podría ser utilizado, su evidencia es B, o sea, no tan buena. Antitusivos, no se ha visto un beneficio muy adecuado. Vasodilatadores, lo mismo, se utiliza mejor oxígeno. Los opioides podrían ser utilizados sobre todo para calmar esas crisis de ansiedad, evidencia B. Y tratamiento de la hipertensión pulmonar, lo mismo, secundaria EPOC, evidencia B, o sea, ni tan buena ni tan mala. Simple y sencillamente no son de primera elección, como si lo son LAVA, LAMA, corticosteroides en casos específicos. Y finalmente el manejo de EPOC, o sea, como un resumen de lo que hemos venido platicando. Si ya tenemos síntomas, factores de riesgo y la espirometría, con los criterios de repetibilidad y aceptación adecuados, vamos a iniciar un manejo. FEV1, GOLT 1 a 4, síntomas según CAT o MMRC, historia de exacerbaciones, este manejo ABE, estado de los fumadores, conteo de eosinófilos, buscar deficiencias de alfa-1 antitripsina y comorbilidades e iniciar el manejo, ¿ok? Cesar el tabaco, la vacunación, sobre todo contra estos patógenos que pueden llegar a estar en problemas invernales, como lo pueden ser el neumococo, COVID, hoy en día que también se recomienda ya la vacunación contra
contra COVID, un estilo de vida activo y el ejercicio, sobre todo mediante fisioterapia pulmonar, el automanejo, bueno, la farmacoterapia inicial, la necesaria según el estadio del paciente, A, B o E, el automanejo de la educación, es decir, manejo de los factores de riesgo, técnica para usar los inhaladores, la fisioterapia respiratoria, un plan de acción y el manejo de las comorbilidades. O sea, decir al paciente, si tuviera X cantidad de síntomas que tienen que ver directamente con las complicaciones, ¿qué haría usted? Y este plan de acción para manejar sus comorbilidades. Revisar de forma constante síntomas mediante CAT o MMRC, exacerbaciones, el estado del fumador, usted si fuma o ya no fuma, y reduciéndolo poco a poco, exposición a otros factores de riesgo, terapia inhalada, actividad física, rehabilitación pulmonar, automanejo, necesidad de oxígeno, vacunación, comorbilidades o espirometría, al menos anualmente una espirometría. Esto, la revisión de todo lo que está aquí, nos sirve ¿para qué? Para la evaluación de la farmacoterapia y de la terapia no farmacológica. Y bueno, esto sería prácticamente todo. Con este resumen terminaríamos el video. Muchas gracias por ver el video. Me gustaría despedirme con esta frase que es: la mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido el hombre fueron declaradas imposibles antes de que alguien las hiciera. Luis de Brandeis. Estas son todas las referencias usadas para el video. Si quieren tomarle capturas, leerlas, investigarlas, etcétera, pues bueno, saben que pueden hacerlo. Para eso se las dejo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pues hasta la próxima. Hasta luego.